Dios les bendiga a todos aquellos que ya están pues conectados. Muchas bendiciones. Les saluda su servidor, el pastor Daniel Romero, desde aquí, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para aquellos que nos están viendo en otros países. En esta hora pues yo quiero compartir una palabra que de seguro pues vamos a ser edificados, porque ese es el propósito. Nosotros vivimos por la palabra, nosotros caminamos por la palabra, nosotros nos movemos en la palabra y nos direccionamos en la palabra. Y si ha llegado el momento de poder escuchar palabra, es este tiempo. Hoy tengo un tema de la cual pues he sido motivado a llevar un tema sobre lo que es el poder de las palabras. Yo quiero pues poderles con palabra pues bendecir. Y vamos a leer lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18, el verso 21. Dice así la palabra del Señor: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama de sus frutos. Voy a leer una vez más este poderoso texto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Mis amados, cuán importante es lo que nosotros hablamos, decimos, y cuán importante es también lo que escuchamos. Este es un tiempo donde hay que tener mucho cuidado con lo que se oye y con lo que se dice. No todo lo que se oye y no todo lo que se habla edifica. No toda persona edifica, no toda persona bendice. Por eso yo siempre le digo a la iglesia y a los hijos de Dios que no le podemos decir amén a todos. A todo lo que se oye, a todo lo que se habla, a todo lo que se predica, no se le puede decir amén a todos, porque no todo edifica, no todo bendice. Cuando el proverbista dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, esto es una palabra muy poderosa y trae una profundidad e importancia, porque se está diciendo que por nuestra boca o nuestra lengua o hay bendición o puede haber maldición. Puede haber o hay vida o puede haber muerte. Entonces es importante lo que se habla. En este tiempo, cuando se dice de todo, se habla de todo, se predica de todo, y no todo lo que se habla edifica. Aunque suene bonito, aunque se escuche conmovedor, sentimental, no todo edifica. Por eso no podemos decir amén a todo. Es importante lo que nosotros hablamos por nuestra boca. Recuerde que nuestra boca, alabado sea el Señor, nuestra boca está diseñada para varias cosas, como por ejemplo, para comer, para hablar, para orar, para predicar, para aconsejar, para poder conversar con un amigo, conversar con un familiar. Y muchas veces lo que hablamos, conversamos o decimos, hay palabras que pueden edificar a alguien, como hay palabras que pueden herir a alguien. Hay palabras que pueden levantar a una persona. Por eso es importante entender qué estamos transmitiendo. ¿Estamos transmitiendo vida o estamos transmitiendo muerte? El mundo puede transmitir muerte. El sistema puede transmitir muerte. Y muchas cosas que pasan en este mundo transmiten muerte. Pero el evangelio de la gracia de Cristo, el reino de la gracia de Cristo,
transmite vida. Por eso, mis amados, es importante lo que se habla, lo que se dice y aún lo que se predica. No todo mensaje que usted oye lo edifica. No toda prédica que usted oye lo edifica. Hay mucho entretenimiento en este tiempo. Hay mucha palabra que lo único que hace es como echarle una agüita a alguien o darle una cucharada de una sopa que muchas veces no tiene ni sabor. La palabra dice que nosotros tenemos que ministrarla con sazón. Por eso es importante lo que yo hable, lo que yo diga por mi boca. Aunque el lenguaje del mundo diga una cosa, por mi boca tiene que haber vida, tiene que haber fe. Yo tengo que hablar palabra de fe. Yo tengo que hablar palabra de vida. Usted tiene que sacar vida. Aunque usted vea la muerte, usted tiene que declarar la vida. ¿Sabía usted que es tan importante lo que decimos? Porque Cristo le da importancia a la palabra. Incluso el Señor le habla y le enseña. Y quiero que por favor lea conmigo. En Mateo el capítulo 12, el verso 36 y el verso 37. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que habléis los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Eso es tremendo. Esta es la doctrina de Jesús. Es Jesús el que le está diciendo a los discípulos, a las personas que lo seguían, que hay importancia en lo que se dice. Mas yo digo, dice el Señor, que de toda palabra, dice, ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, dice. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Hay que tener cuidado con lo que se habla. No se puede tener dos lenguajes. No se puede tener un lenguaje con la congregación y un lenguaje diferente en la casa. No se puede tener un lenguaje delante de amistades y tener otro lenguaje con otras personas. El Hijo de Dios es transparente en lo que dice, en lo que habla y en lo que hace. ¿Por qué? Porque daremos cuenta por lo que vamos a hablar y por lo que vamos a decir. Jesús es muy claro en decirnos, mis amados, porque por las palabras seremos justificados y por las palabras seremos condenados. O sea que nuestra lengua, nuestra forma de hablar nos puede llevar a la bendición o nos puede llevar a una maldición. Proverbio es más fuerte en decirlo porque dice que la vida y la muerte o la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que hay poder en lo que se declara. Muchas veces lo que se ve, aunque se ve, no se lo puede declarar. Si yo veo muerte, yo tengo que declarar vida. Si yo veo enfermedad, yo tengo que declarar salud. Si yo veo necesidad, yo tengo que declarar bendición. Si yo veo circunstancias adversas, yo tengo que declarar todo lo contrario, aunque la realidad de lo que vea dice otra cosa. Recuerde que los apóstoles no alcanzaron a ver como Cristo veía. Cuando están en la barca ellos, la historia de la barca con Cristo y las olas y el mar y el viento y todo esto que casi hundía la barca, los discípulos al ver el viento, al ver las olas, ellos estaban asustados, ellos estaban atemorizados porque ellos estaban viendo y ellos estaban hablando incluso que iban a morir. Pero el Señor no veía como ellos. Por eso es que Él no hablaba como ellos. Porque es importante que aunque tú veas cosas, no hables lo que veas, sino declares todo lo contrario, aunque la realidad diga una cosa. Por eso Jesús le dijo, calla, enmudece, porque hay una palabra para cambiar los ambientes. ¿Sabía usted que cuando usted declara una palabra de vida, usted cambia los ambientes? Nosotros somos agentes de cambio. No somos agentes de entretenimiento, somos agentes de cambio.
que donde llegamos llega la vida, donde llegamos llega la paz, donde llegamos llega la bendición, que donde vamos somos portadores de la gracia de Dios para cambiar los corazones, para transformar las mentes con la poderosa palabra de Dios. Pero es importante lo que usted hable y lo que usted diga. Por eso es que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, en el capítulo 4, verso 11, que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Incluso la influencia de Cristo sobre sus apóstoles fue tan fuerte que Pedro hasta por negarlo lo descubrieron. Hablaba como el Señor, porque la persona que lo ve y le dice, tú eres uno de ellos porque hasta hablas como ellos. Es que ese es el punto, mis amados. Que nosotros lleguemos a hablar como Cristo hablaba. Y el apóstol Pablo enseña y dice que hay que llamar las cosas que como que si fuesen. Llamemos la vida a esta situación. Llamemos la bendición, aleluya. Porque cuando uno suelta la palabra y esa palabra es soltada, porque recuerde que lo que está creado fue creado por la palabra. Porque de la misma forma que el Padre cuando soltó la palabra y dijo sea la luz fue. Así mismo cuando el Padre haga lumbrera y las lumbreras se hicieron. Eso quiere decir que nosotros tenemos la autoridad del Padre para cambiar y para crear cosas. Nuestra palabra trae que ya en nuestro espíritu está. Cuando usted llama las cosas que no son como que si fuese. Déjese de estar hablando que lo que viene es más duro. Puede ser que sea más duro. Pero el lenguaje de nosotros en cualquier situación debe ser un lenguaje de bendición, de vida, de salud, de avance, de levantarnos, de caminar, aleluya, con una mente positiva, levantarse con esa fe en alto, porque también es importante que lo que se habla sea en fe. Ahora, también yo quiero poder compartir, porque el apóstol Pablo le dio importancia a lo que se dice. Incluso dentro de la doctrina apostólica hay como un orden hacia lo que se debe hablar. Y mire, y escuche lo que dice aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mire la doctrina apostólica. Le está enseñando a una de las iglesias que fue parte de esta carta, que es una carta de una revelación poderosísima, pero hay un orden en la forma de hablar. Le dice que tengan cuidado, que no puede salir por la boca de ellos ninguna palabra corrompida, porque lo que se dice puede edificar, dice, sino la que sea necesaria para la edificación. Entonces eso quiere decir que lo que sale por mi boca, que lo que yo voy a hablar tiene que ser para edificar y para dar gracia a los que nos oyen. Hay mucha gente que no está hablando el lenguaje de Dios. Hay mucha gente que no está hablando la palabra de Dios. Hay mucha gente que no está hablando conforme a la palabra. Y una de las cosas principales o uno de los consejos que se le dio a Josué cuando después que Moisés había fallecido, cuando iba a conquistar la tierra de Canaán, una de las cosas que se le dijo es: nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo que le estaba diciendo es que por su boca siempre tenía que haber una palabra de Dios. Que por su boca siempre había que transmitir una palabra de Dios. No lo que yo veo, no lo que yo oigo, no lo que me dicen, sino lo que dice la palabra. Porque no todo aquel que está hablando con la palabra está edificando. Por eso usted no le puede decir amén a todo. Hoy en día la gente dice amén a todo. Es lamentable como hay mucha ignorancia en la iglesia.
Y yo no entiendo esto porque hay mucho culto, mucho servicio, pero poca revelación, poco conocimiento, poca sabiduría de Dios. Hay gente que puede estar metida todos los días en un lugar, porque ese lugar no es la iglesia, en un lugar, en una congregación puede estar metida todos los días y aún así no aprende a hablar como Dios quiere que hable. Necesitamos modelar nuestro lenguaje. Pablo está diciendo que ninguna palabra corrompida, porque hay gente que aunque ande con una Biblia es mal hablada. Hay gente, nosotros hemos bregado con esa clase de gente. Hay gente que usa palabras conforme al mundo. Hay gente que ya su forma de hablar no lo identifica como un creyente de gracia, sino que lo identifica como un chachareo, como un burlón. Nosotros tenemos que ser gente prudente. Proverbios dice, en el libro de Proverbios también dice, el capítulo 10 verso 19, que en las muchas palabras, dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, Proverbios 19, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y esa es una de las virtudes que debemos tener nosotros. O uno de los frutos del Espíritu Santo que tiene que ver con la prudencia. La prudencia es algo que debe estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque el prudente no va a decir cualquier cosa. El prudente antes de hablar va a pensar, va a meditar, no vaya a ser que yo hiera con una palabra. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, sobre todo los ministros de esta palabra, que nosotros debe haber una palabra que edifique y tenemos una gran responsabilidad que lo que decimos vaya con el propósito por la cual fue enviada para edificar al cuerpo de Cristo y para bendecir a los que nos oyen. Porque los que nos oyen son bendecidos, los no creyentes son bendecidos por la palabra que oyen, pero la iglesia es edificada por la palabra que oye. Por eso necesitamos prudencia. Nosotros los ministros tenemos que pensar, orar, meditar cada vez que vamos a hablar. Yo siempre que digo, Señor, usa mi boca, porque no quiero decir algo que vaya a ofender o de pronto una mala dirección sobre la iglesia, o no estamos haciendo, o no estamos con eficacia transmitiendo la palabra a una generación que sabemos que lo que va a hacer vivir la vida de ellos con éxito es la palabra. Nosotros vivimos por la palabra, nosotros andamos por la palabra, nosotros caminamos por la palabra. El apóstol Pedro también habló un poco sobre esto, pero él lo dice de una forma más confrontativa, más directa, porque los apóstoles de ese entonces eran apóstoles que estaban tratando de edificar y con la misma espada de la palabra cortando cosas que no servían en la edificación del cuerpo de Cristo. Porque si estamos en el reino de Dios, este reino tiene un lenguaje. El lenguaje del reino tiene varias características. El lenguaje del reino es un lenguaje de edificación, es un lenguaje de formación, es un lenguaje de corrección, es un lenguaje de sabiduría, es un lenguaje de conocimiento, pero es un lenguaje que corrige y es un lenguaje también que transforma, que cambia. Es un lenguaje de fe también. Pero el apóstol Pedro dice algo muy interesante y poderoso que tiene que ver con nuestra vida. En primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 10, dice el apóstol Pedro: porque el que quiere amar la vida, note eso, y ver días buenos. ¿Y quién no quiere ver días buenos? Todos nosotros queremos ver días buenos. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Esta es parte de la doctrina apostólica. Y necesitamos ser más serios en la administración de la palabra. Porque ¿quién no quiere ver días buenos? ¿Quién no quiere amar la vida? Pedro dice, porque el que quiere amar la vida. Y nosotros amamos la vida, amamos vivir. Una cosa es la vida nuestra y otra cosa es la vida de Dios.
Debemos amar la vida de Dios. La vida de Dios debe manifestarse en nuestra vida. Nosotros debemos vivir la vida de Dios, amar la vida de Dios, caminar conforme al diseño de la vida de Dios, para que los días que vienen por delante sean buenos. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, note esos días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No puede haber engaño en el lenguaje de un hijo de Dios. No puede haber engaño en el lenguaje de una persona, porque el que tiene un lenguaje de engaño no va a haber días buenos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente que tiene un lenguaje mundano, carnal, un lenguaje perverso, un lenguaje... El mundo en que vivimos, nosotros no podemos evitar escuchar a veces cosas y horrores que la gente habla, porque la gente sin Dios tiene un lenguaje perverso, un lenguaje carnal, un lenguaje cegado por las tinieblas, y la iglesia no se puede contaminar de ese lenguaje. El Hijo de Dios no puede hablar un lenguaje vulgar. El Hijo de Dios no puede hablar un lenguaje del mundo. El Hijo de Dios no puede hablar un lenguaje de desgracia. No puede maldecir. No puede, aleluya, hablar mal. El Hijo de Dios no debe andar en la mentira. Porque los hijos de Dios que queremos ver días buenos y amamos la vida, debemos refrenar la lengua. Porque hay mucha gente que está hablando mal. Porque hay mucha gente que no tiene el lenguaje de Dios. Porque hay mucha gente que ofende. Porque hay mucha gente que maldice a otro. Usted ve por las redes sociales. La gente maldice a otro. Que porque no es del ministerio de él, no es del gremio de él, porque no es parte de la misión de él, maldicen a otro, hablan mal de otro, porque maldición es hablar mal, cuestionar mal, dar una versión sin ni siquiera tener las pruebas, las evidencias, juzgar a los hermanos, juzgar cosas sin conocerlas. Nosotros no podemos hablar de lo que oímos, porque hay gente que dice cosas que a medias no dice la verdad. La Biblia dice que nosotros tenemos que hablar la verdad. Porque el que anda en la verdad, que es Cristo, la verdad, tiene que hablar la verdad. La gente mentirosa tiene que cambiar su lenguaje y comenzar a ser gente honesta. Es importante para que vengan días mejores, porque días mejores no hay si no se cambia el lenguaje. No podemos nosotros. A veces la gente es pesimista hasta en el día. Hoy este día está feo, este día está mucho sol, y si es lluvia, mucha lluvia. Usted tiene que aprender a agradecer a Dios, ya sea por la lluvia, ya sea por el sol, ya sea por las pruebas, porque la Biblia dice: en todo tiempo su alabanza esté de continuo en mi boca, y bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El Salmo 34 es muy poderoso para decir eso: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Por nuestra boca hay que bendecir el trono, bendecir al Padre, porque cuando bendecimos al Padre, activamos su bendición a nosotros. Bendecimos el día. Para otros será un día malo, para nosotros son días buenos, aleluya. Porque así lo dice la Biblia también en el libro de los Salmos, el capítulo 23, el verso 6. Dice que los días son buenos. Dice que la misericordia de Dios es buena. Alabado sea Cristo, que el bien y la misericordia me seguirán. Note eso. El bien, la misericordia, mis amados, nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿A quiénes? A los que alineamos nuestra forma de hablar. Déjese de estar diciendo: uy, ojalá que no me dé el coronavirus. Uy, ojalá que no me enferme. Déjese de estar hablando este lenguaje. Diga: gracias, Señor, porque tú me has librado y me seguirás librando. Aleluya. Y yo no voy a morir, porque yo vivo por la palabra. Recuerda que en tu lengua hay vida o en tu lengua hay muerte. Por eso no puedes tú declarar. Si tú, el diablo no te mató cuando no conocías a Cristo, ¿cómo te va a matar ahora que eres su hijo? Aleluya. Usted y yo nos vamos cuando Dios diga. No cuando una plaga diga:
Hable palabra de fe, hable palabra de bendición, cambie su lenguaje, aleluya. Declare lo que el cielo está hablando. Declare en medio de su situación, en medio de su adversidad, en medio de su necesidad, aleluya. Porque recuerde que Dios no ha abandonado a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos, Dios no abandona a su pueblo, pero necesitamos alinear nuestro lenguaje. Pedro es bien claro en decirlo. Lo voy a repetir una vez más el texto, donde dice que el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mire las instrucciones de una doctrina sana apostólica. Yo a veces cuando escucho a decir a la gente la sana doctrina, no escucho nada, solo es la palabra sana doctrina, pero no se enseña lo que es sana doctrina. Señores, esto es sana doctrina, es doctrina apostólica. La doctrina apostólica es fuerte, es cortante, es directa, porque viene a sacar cosas que no están bien. Por eso es que este bendito apóstol dice que debe apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Entonces, refrenamos nuestra lengua. Porque dice, no hablamos engaño. Refrene su lengua del mal y no hablamos engaño. Número 2. Número 3, apartarse del mal. Número 4, hacer el bien. Y número 5, buscar la paz. Porque necesitamos vivir en paz con todos. La paz es con todos. Con el que de pronto me caiga bien o mal. Porque en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, no puede nadie caerle nada a nadie. No, la idea es que nos amemos. Por eso es importante que si hablamos de unidad, tenemos que cambiar el lenguaje. Porque no podemos hablar de unidad cuestionando a otros. No podemos tratar de hablar de unidad cuando estamos hablando a veces engaño. Cuando estamos manipulando, porque este es un tiempo donde mucho se manipula la palabra. Hay un espíritu de manipulación en la boca de ciertos predicadores. Hay un espíritu de manipulación en la boca de muchos. Y hay que tener cuidado, porque la boca es un instrumento que lo puede usar Dios o lo puede usar el diablo. Usted decide quién quiere que use su boca. O la usa Dios o la usa el diablo. Porque Dios va a usar su boca a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la revelación, a través del conocimiento, a través de la luz de la palabra. Dios va a usar tus labios. Porque si Dios no usa tus labios, el enemigo puede usar tus labios. Así que refrenemos nuestra lengua del mal. Y ninguna palabra salga de nosotros corrompida de nuestra boca, porque Cristo dijo que por ella seremos justificados o seremos condenados. Señores, es serio el asunto. Hablemos el lenguaje de la fe. Hablemos el lenguaje de la bendición. Qué poderosa palabra. Así que yo quiero dejarlo ahí porque voy a estar orando. Bendiciones y muchas bendiciones a aquellos que reciben esta palabra. Porque la palabra también viene a alinearnos. Cuando hablamos de alinearnos, porque se repite, es una palabra que se está hablando mucho, de alineamiento. Alineamiento tiene que ver con que nosotros comencemos a alinear nuestra vida espiritual en nuestra relación, en nuestra convivencia y en nuestra forma de vivir con Dios y con los demás. Porque si vivimos alineados con Dios, viviremos tranquilos con los demás. Buscamos la paz. Vivir alineado es eso. Camino en paz, busco la paz, no entro en contienda con nadie, no me mandaron a contender, no me mandaron a pelear con las personas, me mandaron a edificar a la gente. Así que cuando nos alineamos con Dios es que nos volvemos a la palabra para caminar de acuerdo a la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a tomar unos minutos para poder soltar palabra de bendición y de vida. Más allá del mensaje de Dios, pues yo quiero dirigirme a todo aquel que está todavía escuchando y vamos a declarar que sobre nuestra casa Dios se va a manifestar. Vamos a declarar que sobre nuestra casa Dios bendecirá.
en el nombre poderoso de Cristo. Padre, de vida, declaramos días mejores. Decile al justo que le irá bien. Padre, declaramos, Señor amado, que todo lo que está pasando, que toda tormenta, todo ambiente de muerte va a ser cambiado en un ambiente de vida. Declaramos que nuestra ciudad, nuestra nación, Dios meterá sus manos. Dios va a traer, aleluya, un cambio poderoso. La iglesia se levantará. Los hijos de Dios van a ser manifestados para traer la gloria de Dios revelada a esta tierra. Aleluya. Declaramos que el reino crece, el reino se ensancha, el reino se multiplica. Declaramos que el reino se mueve bajo el poder. El poder trae los milagros. Desatamos milagros, desatamos bendición. Declaramos, Señor, que donde hay necesidad, donde hay, Padre, la gloria, donde hay incluso donde no hay alimento, Señor amado, que aquel que le queda un poquito, Señor, como dijo el profeta, aquella viuda, declaramos que la harina no se terminará. Declaramos que el poco de harina que tenga, que la poca comida que tiene, que el poco dinero que tiene, declaramos en el nombre de Cristo, como declaró ese hombre de Dios, el profeta, la viuda, no escaseará. La harina de tu casa, el aceite, la harina y el aceite es parte del comer, del vivir, de la vida. Declaramos que no faltará harina, no faltará aceite, aleluya, sobre tu casa, en el nombre poderoso de Cristo. Algún milagro hará Dios, a alguien tocará Dios, a alguien Dios usará para bendecir, porque Dios bendice a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos, porque su palabra dice que no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Aleluya. Declaramos, Señor, que en la casa del justo habrá provisión, en la casa de los hijos de Dios habrá provisión. Será como tú lo dijiste, el pan es para los hijos. Declaramos que el pan viene para los hijos. Será como Cristo dijo que había que orar, el pan nuestro de cada día, que tú sorprenderás a aquellos, señores, que ya el pan se le está terminando. Declaro que cada día habrá pan, habrá provisión, habrá, Dios mío, alimento en la casa de tus hijos y aún en las casas de la gente que no te conoce, aún en el huérfano, porque tú eres el Dios de la viuda, del pobre, del huérfano y aún del extranjero. Señor, declaramos que habrá pan para todos ellos en el nombre poderoso de Cristo, y que todo ambiente de muerte será transformado en ambiente de vida en el nombre de Cristo, Padre de la gloria. Y declaramos que un poderoso mover del Espíritu Santo traerá un crecimiento y se va a manifestar milagros como nunca antes visto. Será como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que vienen días mejores, porque cada día basta su propio afán. Y si el Padre, no valéis vosotros mucho más que un pájaro, que un ave más. Y si esta palabra te confrontó, alíñate, cambia tu lenguaje, deja de andar hablando muerte, no maldigas, no mientas, no engañes, no manipules, alíñate, habla con honestidad, sé honesto, sé íntegro en tu forma de hablar, porque eso es caminar de acuerdo al lenguaje de Dios. Y Dios ama la verdad, Dios aborrece la mentira, Dios ama la gente correcta. Abominación es Jehová la lengua mentirosa y los que calumnian, eso es abominación. Alinee su lenguaje y bendiga a otros. Espero haberte edificado y bendecido con esta palabra. Será hasta la próxima. Bendiciones. Adelante en el Señor.